Un agradecimiento muy especial a las instituciones y a las personas que hacen posible este evento de la Universidad de Antioquia, de la Universidad de San Buenaventura, de la Universidad del Valle, a los maestros de la Red de Educación en Tiempos de Emergencia y a todos y todas los participantes que se han conectado hoy para nuestra reflexión. Hoy tenemos el reto de llegar a más lugares y a más personas. Ayer, por ejemplo, registramos casi 400 personas conectadas en la sala principal. En un momento de una hora pico fueron 490. Hacemos retransmisión a través del Facebook Live y en 7 horas se registraron 2.500 reproducciones del conversatorio de ayer. Hoy estamos superando las 3.000. Así que hoy y mañana seguiremos con el intento de acrecentar nuestra extensión, no solamente para que haya más reflexiones, sino para que las voces de los maestros resuenen más fuerte y vaya más allá de los límites físicos a los que estamos acostumbrados. El día 1, que fue ayer, donde inició nuestro evento, tuvimos un conversatorio con el eje central sobre el currículo. Tuvimos a los profesores Beatriz Arias de la Universidad de San Buenaventura de Colombia, al profesor Jorge Torres de la Universidad de Coruña de España y al profesor Jaume Martínez Bonafé de la Universidad de Valencia, también de España. 3 profesores que nos dieron unas ideas muy interesantes acerca del currículo y cómo esto se conecta con los procesos de educación en tiempos de emergencia. También tuvimos 3 mesas de experiencias y narrativas en donde compartimos las voces, los sentires, las reflexiones de los docentes, de acompañantes, de agentes educativos e inclusive de estudiantes de licenciatura. Experiencias que se enmarcaron en tiempos de emergencia. Experiencias que se enmarcaron en el aula, en la casa. Experiencias que se enmarcaron en los tiempos de emergencia y que nos ayudaron también con las ayudas y las mediaciones tecnológicas a conectar la reflexión de lo que ocurría en las escuelas antes de la cuarentena, lo que ocurrió después de los elementos que en los diferentes países mencionaron las emergencias sanitarias, procesos que nos ayudaron a conectarnos con las comunidades, con las familias, con diferentes saberes, con enfoques interdisciplinarios, con la misión todos de formar en esta coyuntura. Valoramos entonces la oportunidad de convertir este espacio, este encuentro del conversatorio de nuestro evento, como un escenario para compartir conocimiento, pero también para construir conjuntamente y aportar a un campo de reflexión, a un campo de acción que se ha denominado educación en tiempos de emergencia. Vale también la pena anotar que la emergencia no se supera. La normalidad aún no se alcanza. Algunos dicen que no se podrá retornar a ella. Otros señalan que esta es la posibilidad de construir nuevas normalidades. Pero los docentes tenemos todavía la preocupación vigente. ¿Cómo educar en estos tiempos? Para seguir nuestra reflexión, hoy, en conexión con lo compartido el día de ayer, vamos a trabajar experiencias que tengan que ver con el campo de la didáctica, la metódica, las metodologías, estrategias de acción, estrategias de reflexión, que surgen al momento de hacernos la pregunta por la educación en tiempos de emergencia. Contamos nuevamente hoy con 3 invitados internacionales y 3 mesas de experiencias y narrativas con las voces y reflexiones de los docentes, de directivos docentes, de diferentes agentes educativos, estudiantes de licenciatura que son maestros en formación. A manera de introducción quiero compartirles algunas ideas que van a servirnos de contexto para luego darle la palabra a nuestros invitados internacionales. Y es que podemos partir del hecho de pensar que todas las sociedades han asignado siempre una enorme importancia al hecho de que las generaciones conozcan tradiciones, experiencias, la organización y funcionamiento de una sociedad, de alguna manera para adquirir la identidad, para conocer las costumbres, las normas, los símbolos y valores comunes, es decir, para reconocer los modos de ver el mundo y de hacer parte de él. En gran parte,
La educación como función socializadora ha consistido en conocer esa propia sociedad, su pasado histórico, los espacios en donde se mueve, los territorios, los contextos en donde se desarrollan las vidas en grupo, las vidas en común. Y en la sociedad moderna, la escuela se encargó de esa función. Sin embargo, hay que reconocer que algunos enfoques leyeron esta idea como una estrategia unificadora del pensamiento, de la cultura y de la sociedad, y trabajaron de la mano de algunas escuelas por homogeneizar las maneras de ver el mundo. Impusieron una verdad, su verdad, y le otorgaron a la escuela la tarea de transmitir esos conocimientos sin admitir duda alguna. Y a los docentes les dieron el trabajo de salvaguardar esa única verdad como la suprema del conocimiento, a la que solo pudieran acceder algunos privilegiados. Hoy, la crítica a esas posturas y la reflexión sobre las rupturas que han generado las situaciones en emergencia, y vale la pena decir que en América Latina estas emergencias no surgieron con el COVID-19, sino que algunas las tenemos heredadas desde la conquista y la colonia, pero estas situaciones nos han permitido comprender que la finalidad de la enseñanza, por ejemplo en el campo amplio de las humanidades y las ciencias sociales, no es formar científicos sociales ni expertos en una ciencia o en una disciplina. Lo que hoy pretendemos con la enseñanza de las ciencias sociales, por ejemplo, debe rebasar el conocimiento de las mismas y se encuentra más ligado a la formación social de la escuela, para que los niños, las niñas, los adolescentes tengan herramientas necesarias para leer, interpretar, analizar críticamente sus contextos, desarrollarse en una realidad en la que se hayan inmersos y obviamente trabajar conjuntamente para mejorar. En esa medida, cuando nos enfrentamos ante una situación de emergencia como la que nos trajo el COVID-19, la pregunta que muchos docentes nos hicimos fue, ¿y ahora cómo cumplo el programa de curso que he venido planeando? ¿Cómo continúo con los contenidos que pensé desde el inicio del año? ¿Qué otras estrategias puedo implementar ahora en cuarentena para cumplir con lo que me propuse al inicio del año escolar o con lo que me demanda el Ministerio de Educación, las directivas institucionales? Docentes que tal vez siguen anclados en ese modelo de escuela moderna, pero otro grupo de docentes empezaron a pensar en otros elementos diferentes a los que les interesaba, digamos, el campo de la didáctica clásica, que se remitía solamente a algunos dispositivos metodológicos, como herramientas, como instrumentos, y han empezado a replantear, no solo por el tema del COVID, sino por la situación de emergencia más amplia, un poco desde el enfoque de la pedagogía crítica, que no solo la condición posmoderna exige pensar en la información, sino que el acontecimiento educativo implica repensar la relación entre diferentes elementos que antes no se habían tenido en cuenta. Por ejemplo, el tema de las representaciones, de las transposiciones, que superan muchas veces el problema de la conceptualización. Y algunos durante la cuarentena nos hemos preguntado también por el sentir, por las emociones, por el mundo de la vida casi derrumbado para algunas familias, el tema de las presiones económicas, las limitaciones físicas, sociales y hasta culturales que padece nuestra población latinoamericana, inclusive iberoamericana. Surgieron entonces otros asuntos que también ponen a pensar en estrategias, en metodologías, en didáctica, pero con otro enfoque, con otros intereses, con otras conexiones y articulaciones que superan los límites de las disciplinas, de los contenidos, del aula, inclusive de la presencialidad a la que estábamos acostumbrados. Hoy nos reunimos para conversar, para intercambiar ideas y experiencias acerca de cómo el mundo educativo contemporáneo puede repensarse el campo de la didáctica o plantear nuevos paradigmas, nuevas formas de enseñanza, nuevas maneras de entender los aprendizajes, inclusive con mayores cercanías a la complejidad del mundo actual y fortaleciendo propósitos emancipadores del pensamiento crítico y social. En este orden de ideas, el conversatorio de hoy con nuestros 3 invitados especiales se convierte en una oportunidad como referente de reflexión para los docentes interesados y preocupados por sus prácticas educativas, por la misión institucional,
la de la escuela del siglo XXI, por el papel de los estudiantes, sus saberes, sus sentires, sus preocupaciones, sus contextos, y por el rol intelectual del docente y su papel transformador en la sociedad. Con las experiencias que vamos a compartir hoy, no nos proponemos solo conocer qué están haciendo otros maestros, que tal vez en las mismas condiciones que nosotros, con las mismas limitaciones, con las mismas fortalezas que yo tengo, adelantan procesos educativos. No solo es eso, sino que es una oportunidad para aprovechar y reflexionar sobre esas prácticas, repensar en el mejor de los casos cómo puedo mejorar yo, cómo puedo mejorar mis prácticas, cómo puedo enriquecerme con el saber del otro que me está compartiendo hoy. Pues no estamos solos en estos tiempos, estamos juntos, podemos trabajar en red y enfrentamos las pandemias y superamos las emergencias. Con esto, doy apertura al conversatorio con nuestros 3 invitados internacionales, quienes hoy nos van a compartir sus reflexiones, su experiencia en el campo amplio de la didáctica, la metódica, las estrategias, las metodologías, y los presento para que el auditorio pueda conocerlos y escuchar qué nos van a compartir. En primera instancia, vamos a escuchar a la profesora Filomena Arruda Monteiro, quien nos conecta hoy desde Brasil. La profesora Filomena es graduada en Pedagogía, máster en Educación Pública de la Universidad Federal de Mato Grosso, tiene un doctorado en Educación y un postdoctorado de la Universidad Federal de São Carlos. Queremos resaltar que la profesora asociada de la Universidad Federal de Mato Grosso también es editora de la revista Educação Pública, es representante de la región del Medio Oeste en la Asociación Brasileña de Investigación Autobiográfica, líder del grupo de estudios e investigación en políticas y formación docente, tiene experiencia en el área de educación con énfasis en formación de docentes y ha trabajado temas como desarrollo y aprendizaje de la enseñanza profesional, investigación narrativa, trabajos de enseñanza, educación de la primera infancia y educación superior. Ha sido coordinadora de programas de posgrado en educación, vicepresidenta de la Asociación Brasileña de Investigación Biográfica y coordinadora de docencia de pregrado en pedagogía. Profesora Filomena, muchas gracias por conectarse, por compartir sus ideas y su experiencia, y tiene en este momento el uso de la palabra. Muchas gracias de novo a todos e todas por la invitação para participar deste momento de reflexão. Me desculpo por não falar em espanhol em este momento, né? He estudado muito, pero requer mais tempo para falar com fluidez. Às vezes se pode escutar uma mescla de portunhol. Sim? Então, falamos em português. Bom, gostaria de começar o nosso diálogo trazendo algumas indagações, antes de chegarmos a apresentar algumas experiências. E a primeira indagação que trago é quando falamos de formação, de que falamos? Né? As experiências formativas estão ancoradas em que projeto político-pedagógico? Esta é uma indagação que precisamos nos propor. E que princípios, outra indagação, que princípios orientadores dão sustentação a esse projeto, ou a essas experiências formativas? E, por último, vou tentar trazer quais caminhos podemos trilhar a partir dessa experiência em tempos de emergência. Não vou responder a essas indagações, mas vou tentar problematizar um pouco. E aí começo a problematização trazendo uma citação do Zeichner, de 2008, quando o Zeichner nos diz que a formação docente deve estar conectada a lutas mais amplas por justiça social,
e que deve ainda, essa formação, contribuir para a diminuição das lacunas na qualidade da educação. O autor ainda diz que os docentes devem assegurar que os professores saibam tomar decisões no dia a dia com uma consciência maior das possíveis consequências políticas que as diferentes escolhas podem ter. Então, as nossas escolhas em experiências formativas têm, né, consequências políticas, pedagógicas, e é preciso, então, que estejamos atentos a isso. Bom, com essa citação do Zeichner, podemos agora também problematizar que os contextos afetam tanto os componentes da formação como as estratégias que são utilizadas. Então, o contexto atual em que estamos vivendo, né, afeta, né, as nossas experiências formativas, afeta as nossas propostas de formação, como as estratégias que estamos utilizando. Bom, na tentativa de problematizar lá a primeira indagação, vou dizer que a formação é um lugar de disputa de projetos antagônicos. Né? Certo? E que, então, se são projetos antagônicos, não são nem dois, são projetos antagônicos postos, né? Esses projetos antagônicos precisam, né, dialogar, precisam ser negociados, tá? Porque existe, então, interesses envolvidos, interesses diferentes, né, envolvidos nesses projetos antagônicos, e que nem sempre os resultados, tá, esperados, né, são exitosos. Então, é preciso negociar, é preciso discutir esses projetos antagônicos que estão hoje postos, né, para pensarmos as estratégias formativas, as propostas de formação. Bom, também vou resgatar aqui que no Brasil, desde a década de 90, nos foi muito cara a discussão que fizemos de formação, desde a década de 90, para chegarmos a construir uma concepção de caráter sócio-histórica, né, que visava, então, formar indivíduos sociais, que se inserem de forma mais ampla na construção dessa sociedade democrática, que é a sociedade que nós, né, queremos, que nós buscamos, tá? E também visando, né, formar indivíduos autônomos, críticos, para compreender essa realidade com responsabilidade, né, e sempre buscando a construção dessa sociedade democrática, né? Então, desde a década de 90, né, se foi construindo essa concepção de formação que demandou muito debate, né, muitas negociações para que se chegasse a construir esse projeto de formação, essa concepção de formação. Isso me faz lembrar Freire, né, que vai dizer da necessidade de formarmos indivíduos que façam a leitura ampliada desse mundo, né, com estruturas mais complexas do pensar. Tá? Bom, por que eu estou trazendo isso? E quando falo nos projetos antagônicos, né, nós hoje estamos nos deparando, né, com propostas também, né, antagônicas a essa que viemos construindo, né, da década de 90 até aqui. Há uma crescente, então, mercadorização da formação e dos conhecimentos, tá?
que estão, né, visando aí instituir uma verdade única na definição de organização curricular das formações, né, com projetos educativos, né, que não aquele que defendíamos, que eram os projetos educativos de caráter emancipatório, para garantir boas condições de formação científica e exercício profissional para os nossos alunos. Então, essa outra proposta vem, né, vem na contradição disso que defendíamos. E traz um discurso de flexibilização. Então, esse discurso hoje de flexibilização revela uma tendência, né, para elaboração dos projetos pedagógicos em âmbito institucional e local, né, estão norteando os projetos em disputa hoje, tá? Que é totalmente em contradição com a concepção sócio-histórica de formação que defendíamos anteriormente. Traz uma visão curricular instrumental, tecnicista, com visão pragmática da formação, e isso é possível perceber pela forte entrada, então, das tecnologias digitais, com aulas prontas, aulas enlatadas, né? Aparatos inteligentes até para corrigir as atividades que os professores propõem aos alunos, estão mudando muito o foco do ensino, né, para uma aprendizagem tecnológica. E aí eu fico me perguntando, e essa tendência vai dar conta de construir uma consciência histórico-social nos nossos alunos? Bom, vocês podem me perguntar se eu sou contra a tecnologia. Não sou contra, né? Tenho simplesmente uma posição frente a modelos tecnicistas de profissionalização, né? Reconheço, sim, a importância e os desafios do uso da tecnologia, principalmente em tempos de emergência como os de hoje, né? E reconheço, inclusive, a necessidade de que essa tecnologia exige investimentos caríssimos, né, em instrumentos e também investimento nos professores, o que não tenho visto muito, mas exige, né, um grande investimento nos profesores, tá? Profe Filomena, disculpe, sí. Vamos a dejar allí un momento. Recuerde que vamos a dar el paso a los otros invitados para que luego en una segunda ronda vamos a complementar estas primeras ideas que usted nos ha mostrado. Sí, ok. Muchas gracias. Creo que ahí nos deja unos elementos muy interesantes para empezar a reflexionar y a conectar con esas mismas preguntas que usted ha resaltado. Pero como la idea es generar un diálogo, queremos escuchar también a otro de nuestros invitados, en este caso desde Argentina, el profesor Pablo García, que es profesor e investigador de la Universidad Nacional de 3 de Febrero en Buenos Aires, es coordinador del programa de posgrados en Políticas y Administración de la Educación. Profesor Pablo dicta clases de posgrado en diferentes universidades de Argentina en temáticas vinculadas a la política educativa y a la gestión de la educación. Es licenciado y profesor en Ciencias de la Educación, magíster en Política y Administración de la Educación y doctor en Educación. Y tiene una experiencia de al menos 10 años en el campo de la educación en secundaria en diferentes colegios de la ciudad de Buenos Aires. Profesor Pablo, muchas gracias por aceptar la invitación a este conversatorio. Tiene usted ahora el uso de la palabra. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, bueno, agradecer a este conjunto de universidades que nos han convocado a compartir esta charla, este conversatorio, en este momento tan particular que nos toca vivir en el mundo educativo.
lo primero que quería reflexionar tenía que ver con el lema de este conversatorio y esta idea de la educación en tiempos de emergencia. Y en realidad, pensando un poco la realidad de la situación educativa en Latinoamérica, ya teníamos algunas emergencias previo a la pandemia, ¿no? Nosotros ya teníamos complejos problemas en el funcionamiento de nuestros sistemas educativos que se están masificando, luego de la recuperación democrática en la mayor parte de los países se han masificado, no obstante poseen importantes nichos de exclusión. Y en esa exclusión además se cruzan variables que tienen que ver con la pobreza y las desigualdades que atraviesan nuestras sociedades. Quizás lo que hace la pandemia y todo lo que nos toca vivir en este momento es poner sobre en relieve estas desigualdades estructurales de nuestras sociedades que ahora quedan en evidencia, ¿no? y se notan más. Algunas de las desigualdades previas se profundizan y también aparecen desigualdades nuevas. Y estas desigualdades nuevas muchas veces están asociadas a toda la tecnologización que está produciendo la virtualización de nuestras clases en todos los niveles del sistema educativo. Si pensamos en la situación de la escuela en Latinoamérica previa a la pandemia, nos encontramos con una escuela que estaba siendo masificada en todos sus niveles, que estaba ampliando también los años de obligatoriedad escolar. La mayor parte de los países de la región en los últimos años ha ampliado la cantidad de años de escolaridad. También se han ampliado los días de clases, hay importantes discusiones acerca de la importancia de los días de clases en nuestros sistemas educativos. También en esa masificación de la escuela, yo mencionaba hace unos momentos, encontramos algunos nichos de exclusión. Estos nichos de exclusión tienen que ver con algunas particularidades de la historia de nuestro continente. Particularmente en estos nichos de exclusión encontramos a los más pobres, encontramos a los afrodescendientes, encontramos a los pueblos originarios, y también en algunos países, y de acuerdo al nivel del sistema educativo en el que nos refiramos, hay una cuestión de género también que se vea atravesada. La escuela estaba al momento, antes de comenzar la pandemia, estaba masificada, con importantes tasas de ingreso, de matriculación, pero las tasas de retención no eran tan buenas como las de ingreso. Teníamos una escuela que perdía estudiantes, todo el tiempo perdía estudiantes. Sobre esta pérdida, este drenaje de estudiantes, durante mucho tiempo se intentaron explicaciones que tenían que ver con lo cognitivo, echándole la culpa a los estudiantes. Se iban de la escuela, desertaban los que no podían, los que no tenían, los que les faltaba, ¿no? Con una explicación individualista de la deserción. Luego aparecieron explicaciones que tenían que ver más con lo social, desertaban de la escuela los pobres, desertaban de la escuela los que no tenían acceso para las condiciones mínimas de escolaridad, ahí la explicación todavía estaba pensándose por fuera de la institución escolar, y en el último tiempo comenzamos a cuestionarnos los formatos escolares, empezando a entender que también hay mucho de lo pedagógico que excluye. Tuve la oportunidad hace algunos años, no muchos, para realizar mi tesis doctoral, de recorrer escuelas por 7 países de América Latina, por Argentina, por Chile, por Uruguay, por Paraguay, por Colombia, Ecuador. Y en ese recorrido uno podía ver escuelas que estaban en transformación, que estaban buscando nuevas prácticas pedagógicas, que intentaban cuestionar su tradición más, su mirada más tradicional, por decirlo de algún modo, su pedagogía más arcaica, intentando transitar hacia nuevos formatos. Ahí nos encontramos con prácticas que buscaban nuevas formas de enseñanza, nuevas formas de evaluación, nuevas inclusiones en el currículum escolares que empezaban a tener también los saberes originarios, de los pueblos originarios, otros saberes novedosos vinculados con la educación sexual integral, la ecología, cuestiones que habían quedado por fuera de la escuela tradicionalmente. Nuevas formas de pensar el régimen académico, nuevas formas de pensar la evaluación,
Y mientras transitábamos estos modelos intentando buscar cambios en la escuela, nos encontramos en primer lugar con una serie de cambios en la gestión política de nuestros sistemas educativos, que es un tema no menor y yo no lo quiero dejar de mencionar. Frente a la experiencia de desarrollo en la educación con los gobiernos progresistas en América Latina, nos encontramos luego con una oleada de gobiernos de centro-derecha que redujeron presupuestos, que limitaron programas, que limitaron el acceso a recursos de parte de los estudiantes. Y en ese contexto, mientras transitábamos esos escenarios, llegó la pandemia. Y la pandemia nos encontró plagados de desigualdades, nos encontró con una situación muy diferente a la de los sistemas educativos europeos. Nos encontró con escuelas desprovistas de tecnología, nos encontró con familias desprovistas de acceso a la tecnología. La televisión hoy en día en Argentina y en varios países de la región nos muestran todo el tiempo cómo se vuelve a las escuelas en Japón, cómo se vuelve a las escuelas en Corea, cómo se vuelve a las escuelas en Alemania, y una de las reflexiones primeras que me parece importante destacar es que nuestras escuelas son muy distintas a esas escuelas que se muestran en la televisión. Las condiciones concretas y materiales de la educación en Latinoamérica son bien distintas a las condiciones de educación de los países más desarrollados del mundo. Nuestras escuelas están superpobladas, nuestros maestros están superpoblados de trabajo, trabajan en múltiples escuelas en simultáneo e incluso han tenido que empezar a desarrollar otras tareas para complementar sus recursos. Nuestras familias son pobres. La mayor parte de Latinoamérica transita condiciones de pobreza y la escuela tiene que hacerse cargo de eso. La delegación de la función educativa en las escuelas profundiza desigualdades en este sentido. Muchas de nuestras familias no tienen el tiempo y los recursos como para acompañar a los estudiantes en sus prácticas cotidianas de aprendizaje que antes estaban desarrolladas y contenidas por la escuela. Avanzando un poco en las respuestas que se han dado a la emergencia educativa, ahí me voy a centrar un poco más en el caso argentino, que es el que más conozco. La conducción política del sistema educativo tuvo una reacción muy rápida de movilizar hacia la virtualización de la educación, y algo muy importante, complementar la virtualización de la educación con el acceso a cuadernillos impresos distribuibles a las familias más pobres. Porque el primer diagnóstico en nuestro país fue que no todos los estudiantes tienen acceso en igual medida a conectividad y a recursos tecnológicos que le permitan sostener clases virtuales. Y si bien el esfuerzo del Estado Nacional y de las jurisdicciones se concentró en la construcción de plataformas tecnológicas que respondan a a las nuevas condiciones de cierre formal del acceso a las aulas, también fue muy importante la distribución de recursos para que otras formas de educación lleguen sobre todo a los sectores más pobres. Ahí el Ministerio de Educación de la Nación tuvo un rol muy fuerte en la confección de cuadernillos que se reparten de las formas más diversas, incluso a través de supermercados, que son lugares de acceso muy fácil para las familias más vulnerables de nuestras ciudades y sobre todo del interior del país. Estos cuadernillos se complementan con el acceso a clases digitales que se vierten no solamente a través de Internet, sino también a través de los medios masivos de comunicación. El Estado argentino hizo una fuerte programación de programas en la televisión pública, en la red de medios públicos y en las radios públicas, para acercar los contenidos escolares a las familias que ahora educan a sus hijos en sus casas. Esto es importante porque tiene que ver con reconocer la brecha tecnológica. En la ciudad donde yo vivo, en Buenos Aires, se cree que el 90% de los estudiantes tiene acceso a Internet. Hay otros sectores de Argentina, como Formosa, Catamarca, que tienen apenas un 30% de acceso a Internet. Y en esas desigualdades también se construyen brechas, importantes brechas de aprendizaje. Con respecto a...
Sí, Disculpa, vamos a parar allí un momentito, ¿sí? dale. Para darle paso en este momento a nuestra tercera invitada. Solamente quiero resaltar, los profesores Filomena y Pablo nos han dado unos elementos muy interesantes para conectar lo que está ocurriendo con nuestros contextos, un poco desde la mirada crítica y cómo eso se articula con el tema de la virtualización, el apoyo o las limitaciones en el tema tecnológico. Para las personas que nos están escuchando y viendo en este momento, si tienen preguntas, pueden hacerlas a través del chat o a través de el link que tienen para hacer preguntas. Después de la intervención de nuestra tercera invitada, voy a recoger las preguntas generales para que nuestros expositores puedan responderlas y ir a su segunda parte. En este momento, entonces, vamos a escuchar a la profesora Mariana Morales, quien se conecta desde España. Ella es consultora en instituciones y centros educativos españoles, además de realizar tareas de formación y acompañamiento del profesorado en cuestiones como la observación entre iguales, la evaluación formativa, el aprendizaje cooperativo y el aprendizaje por proyectos. Ella hace parte del equipo de apoyo de la Plataforma Internacional de Práctica Reflexiva y docente de innovación educativa en el Programa Superior de Dirección de Instituciones Educativas de La Salle. Es licenciada en Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid y tiene más de 15 años de experiencia como profesora de secundaria y bachillerato en varios colegios de Madrid y Barcelona. Profesora Mariana, gracias por aceptar nuestra invitación a este conversatorio y tiene usted ahora el uso de la palabra. Muy bien, muy buenos días a todos, muy buenas tardes a los que están en España. Muchas gracias por esta amable invitación a conversar esta tarde aquí con ustedes, esta mañana, perdón. Y muchas gracias particularmente a las universidades colombianas que están organizando estas jornadas de reflexión donde podemos compartir tantas cosas. Yo les escuchaba a Filomena Monteiro y a Pablo García y iba reflexionando sobre las cosas que tienen en común la realidad latinoamericana y la realidad también aquí en España, ¿no? Y hay como puntos en común, ¿no? Del tema de las brechas que se van agrandando, el papel de esa tecnología en esas brechas, ¿no? Los problemas estructurales, etcétera, ¿no? Yo en mi intervención, sinceramente, voy a centrarme más en cosas que están como más, son más en la cultura del trabajo de las escuelas, más que en cuestiones estructurales que creo que mis compañeros las han desarrollado muy bien porque las conocen a fondo, ¿no? Yo he estado, por mi trabajo, estoy acompañando a centros educativos, a grupos de profesores, a directores, en estos momentos de crisis, pues ver un poco pues, cómo lo están haciendo en sus centros educativos, qué aciertos están teniendo, qué obstáculos están encontrando, etc. Y les voy a comentar pues, algunas cosas que durante este tiempo que llevamos confinados pues me han resultado relevantes. Y la primera de todas es una cuestión de tipo emocional y que está ligado con lo humano, ¿eh? con una cuestión humanista. Y nace de una experiencia personal que quiero compartir con ustedes, ¿no? Al principio de la pandemia, bueno, yo estoy en Madrid y aquí pues, bueno, ha sido muy duro, y a nivel de mortalidad, etcétera, ha sido realmente muy duro. Bueno, pues he tenido un familiar, un sobrino, cuyo abuelo pues, falleció en los primeros días, ¿no? ¿Vale? Y este muchacho de 16 años, pues seguían mandándole tareas del colegio, ¿no? Y decían, pues haz esto, lo otro, lo de más allá, ¿no? Y claro, el chaval estaba hecho polvo, ¿no? Estaba pues, fatal, ¿no? Y nadie se molestó en preguntarle, ¿cómo estás?
¿no? Una pregunta muy, muy normal y muy lógica, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿No? ¿Cómo te va? ¿No? Entonces, claro, yo a partir de aquí reflexioné y dije, pero ¿qué estamos haciendo que se nos olvida lo más esencial y lo más básico en la escuela, que es la relación personal, ¿no? El acoger a la persona, ¿no? El sentarte con ella y ver cómo está, como primera base humana, fundamental, para luego a partir de ahí poder construir aprendizajes, conocimientos, críticas, situaciones, etc., ¿no? Pero lo primero de todo es ver la persona, ¿no? Entonces yo a partir de aquí pues propuse un protocolo que desde la plataforma de práctica reflexiva pues difundieron. Yo lo llamé protocolo ¿Cómo estás? Y el protocolo ¿Cómo estás? Pues fue un protocolo muy sencillo en el cual pues dentro de un colegio pues nos dividimos a todos los alumnos entre los profesores que estamos allá y nos ocupamos de contactar con ellos por la vía que podamos al menos una vez a la semana, ¿no? Y a mí me sorprendió una barbaridad la enorme difusión que tuvo esto, que se ha traducido a varios idiomas y que además me van llegando escuelas que me dicen, oye, lo estamos aplicando, lo hemos aplicado, nos ha ido muy bien. Y fíjate qué sencillo, porque de tan sencillo que es ni se nos había pasado por la cabeza, ¿no? Y a partir de este contacto personal ellos han podido construir muchas cosas, ¿no? A mí me dicen, por ejemplo, profesores de todos los niveles, ¿no? Es que ahora, después de estar 3 meses sin verlos físicamente, conozco mucho mejor a mis alumnos. Es una enorme paradoja que a mí me lo están comentando los profesores, ¿eh? ¿Vale? Dice, es que ahora les conozco mejor porque trato más con ellos. Y sé lo que les pasa, y sé cómo es su situación en familia, y sé cómo es su casa, y sé cómo... ¿vale? Entonces, bueno, yo creo que eso es una reflexión interesante como cultura profesional que podemos hacer y yo me gustaría que fuera una de las cosas que permaneciera, ¿no? Cuando todo esto pase, ¿no? Cuando regresemos a esa nueva normalidad o lo que sea, pues me gustaría realmente que encontráramos un espacio para poder mantener esto. Y quería comentarles también otra cuestión que ha salido a relucir de una manera muy visible durante este tiempo de confinamiento y lo que han llamado la escuela en casa. Y es las cuestiones que tienen que ver con la evaluación. Desconozco cuáles son las normas y los acuerdos que se han adoptado en otros países, pero en España pues, se estuvo hablando mucho del tema de cómo vamos a evaluar, porque aquí el curso termina en junio y claro, pues llevamos confinados desde marzo, ¿no? Entonces, bueno, pues cómo vamos a evaluar el curso, cómo vamos a... ¿vale? Pues era una cuestión que salía con mucha frecuencia, ¿no? Y quiero enlazar esto con otra línea de trabajo que tiene que ver con la anterior, con la idea de humanizar los procedimientos de evaluación. Y tiene mucho que ver con el tema de las notas, o bueno, ustedes ya creo que lo llaman los grados, ¿no? ¿Verdad? Y entonces, bueno, es esta obsesión, ¿no? Por estar todo el día poniendo notas, ¿no? Por estar poniendo grados continuamente, ¿no? Que al final el alumno parece como si se convirtiera no sé, en una serie, en un tablón de datos, ¿no? En un cuaderno de datos, de números, ¿no? Hay toda una línea de trabajo que tiene que ver con la cultura de evaluar, que propone precisamente eso, ¿no? el quitar esas notas, ¿no? O bien eliminarlas o bien reducirlas al mínimo administrativo que se nos exija, ¿no? Que puede igual ser una vez al año o una vez al trimestre, ¿no? ¿Vale? Y bueno, esto es una línea de trabajo que ya venía de mucho antes. Y con esta situación de confinamiento y de escuela en casa, pues ha sido muy interesante, porque los profesores que ya lo venían haciendo, lo de quitar notas y sustituirlas por un feedback de calidad, por una
comentario, decirle al alumno o sugerirle, proponerle cuál es el siguiente paso que tiene que dar en su aprendizaje, es decir, ser un guía a partir de esas evidencias de evaluación. Los que han estado haciendo esto no han tenido ningún problema, ¿vale? A la hora de luego pues, poder emitir una nota o poner un... en cambio, los demás pues están ahí pues con sus dudas y sus inquietudes y generándose muchas preguntas, ¿no? Y eso yo creo que es interesante, ¿no? El hecho, por ejemplo, de decir, bueno, pues ahora hay que hacer aprobado general, ¿no? No sé cómo se lo dicen allá, que todo el mundo pase, ¿no? Que todo el mundo apruebe. Claro, pues eso algunos dicen, no, pero ¿cómo vamos a hacer eso? ¡Qué barbaridad!, ¿no? Que entonces no van a tener interés por aprender. Bueno, ¿qué pasa? Que quieren estudiar, quieren aprender para tener una nota. Esa es la motivación, una motivación extrínseca. Y entonces al encontrarse en esta situación de no poder tener esa motivación extrínseca, pues han tenido que hacer toda una reflexión de cuáles pueden ser otros motivadores intrínsecos que muevan al alumno, al estudiante, hacia su aprendizaje, ¿no? Y ahí han descubierto cosas interesantes, ¿vale? Cómo despertar la curiosidad, ¿no? Cómo plantear las cosas de una determinada manera, cómo animar, cómo buscar el sitio donde realmente está el alumno, no donde se supone que está, sino realmente averiguar dónde está, etc. Bueno, yo creo que hay una serie de aprendizajes que son interesantes y sobre los que podemos reflexionar de cara un poco hacia el futuro. Y no me quiero extender más porque creo que ya he pasado los 8 minutos, ¿verdad, Milton? Sí. Muchísimas gracias, profe Mariana. Y creo que es muy interesante las 3 perspectivas que nos han mostrado nuestros invitados internacionales, porque nos invitan a pensar la problemática, la situación de emergencia y lo que ocurre en los procesos educativos, no solo en relación con los contextos, no solo con los problemas que traemos desde antes de la pandemia del COVID-19, por ejemplo, sino también con lo que surge y emerge durante la pandemia, durante la cuarentena, que significa la identificación de otros saberes, de otras preocupaciones, inclusive el reconocimiento de los sujetos y de la humanidad que hay en esos sujetos. Creo que es muy interesante porque son aspectos no novedosos para los que pensamos la educación, sino que emergen en estos momentos de emergencia y toman más fuerza. Vamos a dar una segunda ronda de intervenciones y me voy a permitir resaltar algunas preguntas que ha hecho el público para que los invitados las puedan tener en cuenta y conecten un poco su intervención con algunos puntos de estas preguntas. Una tiene que ver precisamente con este aspecto de lo humano y nos dicen cuál es la racionalidad que los mueve a ustedes como educadores, no como profesionales, sino en su papel de educadores, desde un concepto educativo nuevo para sostener un ethos que garantice una mente fuerte en favor de su humanización. Otra pregunta, ¿cómo problematizar la enseñanza para el desarrollo de la resiliencia en los estudiantes? Y una tercera, de manera general, ¿cómo hace un profesor para identificar que a través de lo que está haciendo, al pensar sus prácticas, está enmarcado en la emancipación curricular? Una nueva pregunta, ¿cómo trabajar por el ser humano, por el reconocimiento del sujeto hoy, pensándolo un poco desde ese ejercicio de la evaluación? Si tenemos en cuenta estas preguntas que nos hace el auditorio y nos conectamos un poco con el propósito de nuestro conversatorio de hoy, queremos que nuestros invitados hagan esta segunda ronda de intervención conectando las preguntas, sus puntos, su experiencia y sus reflexiones. Que eu gostaria de acrescentar, respondendo pouco, mas também mais problematizando do que respondendo, que as experiências em tempos de emergência, elas vão constituir o nosso desenvolvimento ético, social
Quando eu falo nosso, estou falando tanto de educadores como alunos, né? Então, é preciso que a gente leve isso em consideração e pense na implicação, então, dessas experiências nesses tempos para essa nossa Constituição. Eu diria que temos vários desafios pela frente, né? Um deles seria a ressignificação do trabalho docente, né? E fortalecer o trabalho coletivo. O que eu falo da ressignificação do trabalho docente? Porque o conceito de desenvolvimento profissional do professor, ele não é tratado separado da concepção de formação e de todo esse contexto que estamos vivendo. Tá? Então, tenho lutado muito em minha universidade para retomar reflexões do trabalho coletivo, mesmo em tempos de pandemia. Porque, veja bem, a pandemia, ela tem se colocado como uma situação contraditória. Ao mesmo tempo que nos isola, nos possibilita aprofundarmos reflexões em rede, como essa que estamos fazendo hoje, agora, né? Então, são reflexões muito importantes, para além daquele alcance que nós conseguiríamos, né, em outros tempos que não esse, né? E isso deve ser refletido por todos nós e tentarmos, então, aprender com isso, né? Tentarmos quais são as aprendizagens que nós podemos construir com isso, né? E essas aprendizagens vão gerar novas relações, novas subjetividades, sim, tá? E vai nos ajudar, então, a enfrentar esses desafios e a construir, então, novos caminhos a serem trilhados. Certo? Muchas gracias, profe Filomena. Profe Pablo. Bueno, a ver, voy a tratar de recuperar un poco algo de las preguntas que fueron apareciendo para continuar con el relato. Hay una cuestión que yo quería destacar, que tiene que ver un poco con lo que venía mencionando antes, que estas condiciones de desigualdad con las que los docentes tienen que enfrentar la situación contemporánea, hace también que la disponibilidad de recursos para cada uno de ellos sea una de las variables a considerar, y eso es una cuestión muy importante en términos pedagógicos. Muchos maestros, sobre todo los que trabajan en condiciones de mayor vulnerabilidad, dependen de materiales producidos por jurisdicciones lejanas, con criterios que no siempre son transmitidos a ellos y no siempre coincide con su planificación inicial para el año escolar. Esto lo quería destacar, sobre todo enfocándome en el núcleo del panel que tenía que ver con las prácticas pedagógicas. Ahora bien, es cierto, por las preguntas también que aparecen en el auditorio, que lo escolar no solamente es lo pedagógico, sino también es muy importante el sostenimiento emocional de los estudiantes y de los profesores. Digo, porque ahí aparece esto que es como un loop eterno que se transforma en que los estudiantes necesitan ser sostenidos en sus trayectorias, los profesores necesitan también ser acompañados en ese proceso de sostenimiento de las trayectorias. Ahí los directores juegan un rol central, que también están sobrecargados de tareas. En particular yo quería enfatizar cómo las tareas de los docentes en las escuelas argentinas, y sobre todo los que trabajan con los sectores más vulnerables, no solamente son pedagógicas, sino también de asistencia. Hay un fuerte dispositivo para que nuestros docentes, directores, maestros, a veces pequeños grupos de padres, administren los comedores escolares, y eso les permite a los estudiantes seguir obteniendo
la comida que todos los días obtenían en la escuela. Y eso se ha transformado en muchos casos en viandas y bolsones de comida que llevan a sus casas. Ese rol también es muy importante en la escuela contemporánea y excede a la pedagogía y a la función esperada para la escuela tradicionalmente, pero es estratégica para sostener lo que nos está pasando como sociedad. Y en ese sentido hay un punto que también es importante con lo emocional, que tiene que ver con la crisis económica que genera la pandemia. Porque hay miles y miles de personas que se están quedando sin trabajo. Y esas personas tienen hijos, y esos chicos van a la escuela, y esos chicos viven en esas casas con la angustia que esto produce al ver que sus padres no están teniendo recursos y toda la problemática que esto tiene. Ahí la red de docentes ha desarrollado las estrategias más diversas. Hemos visto videos a través de internet, desde maestras jardineras que se acercan a las casas de los chicos, a los frentes de las casas de los chicos, a contarles cuentos, hasta maestros o profesores de secundaria que a través de WhatsApp intentan llegar a los estudiantes que no se conectan. Digo, las redes sociales ocupan un rol central, nos generan otro tipo de vínculos inesperados en la escuela. La escuela durante mucho tiempo negó a las redes sociales, no quería que las redes sociales lleguen al aula, eran casi un problema cuando aparecía una red social en el aula, y ahora de repente las redes sociales son una forma de conectar con los estudiantes, sobre todo con aquellos de menores recursos, porque no tienen computadora, pero sí tienen teléfono, y a través del teléfono uno tiene el WhatsApp, Facebook, Instagram. Digo, hemos visto prácticas pedagógicas desarrolladas en las plataformas más diversas que existen, y ahí la demonización de las redes sociales de repente ha cambiado de signo y pasan a ser una forma de contacto, con todos los cuidados que eso además supone, ¿sí? Porque también se abre todo otro mundo de problemas alrededor. Yo quería resaltar también la importancia de la construcción de resiliencia en los docentes, la construcción de la capacidad de hacer frente a las circunstancias, de depender todo el tiempo de si tenés conectividad o no, que es lo que nos está pasando a nosotros en este instante. Estamos todo el tiempo mirando el router para ver si nos podemos conectar, si podemos trabajar, si podemos participar de esta conferencia, y eso a mí como profesor me pasa todos los días en mis prácticas, que supongo que voy a poder dar clase, pero hasta el último instante en que la clase no termina no lo sé, y eso genera también una angustia muy grande dentro del colectivo docente. Ni que hablar cuando nos damos cuenta de los alumnos que ya no están, porque es cierto que hay muchos alumnos que se conectan y cumplen con sus tareas, pero hay muchos otros que no. Y ahí, a la vuelta a la escuela, cuando podamos volver a la presencialidad, va a ser muy importante ese operativo rescate de cómo hacemos para que no se nos pierda ninguno en el medio de todo este caos en el que estamos viviendo. Cómo nos encargamos de que puedan volver a la escuela. Y ahí quería avanzar en una cosa más, trabajar sobre cómo vivieron la pandemia, cómo han transitado este momento, qué han podido hacer, qué no, con qué angustias, cuáles han sido los problemas que le han aparecido, porque eso tiene que ser parte del diagnóstico en la vuelta a las aulas. Si no, la reconstrucción de la dinámica de lo escolar va a ser muy difícil. Y lo último que digo, le doy la palabra a Mariana, también creo que sería muy importante que haya un tiempo donde el colectivo docente pueda reunirse en las escuelas, presencialmente, como pares, como profesionales, antes de que vuelvan los alumnos. Que haya un rato de conversación, de discusión de los profesores, y que se pueda planificar cómo recibir a los alumnos cuando la presencialidad a las aulas lo permite y con las condiciones que cada país disponga. Pero digo, ese momento de encuentro entre los docentes es muy importante, me parece, para permitir un verdadero sostén de los que luego van a llegar, que son los estudiantes. Muchas gracias, profe Pablo. Y antes de darle la palabra a la profesora Mariana, es importante señalarle a todas las personas que están conectadas en este momento con nosotros que las mesas en donde vamos a compartir las experiencias de los docentes, que estaba programada para las 11 de la mañana, vamos a darnos unos minutos, a tomarnos unos minutos de eso para hacer el cierre de este conversatorio, yo creo que unos 10, 12 minutos, y luego de este conversatorio sí abrimos las salas para que podamos entrar a conversar y a conocer las experiencias de los docentes. Profe Mariana. Gracias. Bien, yo coincido mucho con
Pablo García y también con la profesora Filomena, ¿no? Y voy simplemente a añadir, porque estoy de acuerdo con las cosas que han dicho, y quiero añadir algunas cosas más, ¿no? Los docentes tienen que encontrarse, y si es posible encontrarse durante el confinamiento, aunque sea de manera virtual, y trabajar juntos, trabajar en equipo, compartir informaciones, compartir preocupaciones, compartir aprendizajes. Eso les va a hacer más fuertes, ¿no? Les va a hacer más reflexivos. A mí una pregunta por la que me gusta empezar una ronda de trabajo es, bueno, ¿qué hemos aprendido durante estos 2 meses? ¿Qué aprendimos? Que profesionalmente, no aprendí a hacer pan, no, que hemos aprendido profesionalmente, ¿eh? Y es muy bonito porque cada uno pues, hace una pequeña reflexión y lo cuenta a sus compañeros, ¿no? Y a partir de ahí pues yo creo que se genera un diálogo hermoso y se lo lanza ahí como idea porque es una cosa sencilla de hacer y muy útil, ¿no? Hay una cosa que a los profesores en general nos molesta y son los cambios continuos, ¿no? Los cambios continuos en las estructuras. Ya me han cambiado otra vez la ley, ya me han cambiado otra vez no sé qué, me han cambiado otra vez no sé qué. Entonces, ya tenemos bastante con gestionar nuestra aula y las cosas que nos pasan con nuestros alumnos como para que encima nos estén cambiando el entorno, ¿no? Entonces, esta situación en la que hoy es una cosa, mañana es otra y pasado mañana es otra distinta, nos genera mucha incomodidad. Y creo que es bueno poderla compartir, esa incomodidad, y empezar a asumir que mientras dure este tiempo de pandemia, pues esto va a ser así, ¿no? Y si lo compartimos entre nosotros, pues seguramente lo vamos a llevar mucho mejor. Intentemos ser creativos y aportar cosas, aportar soluciones, más que aportar quejas o pegas, intentar aportar soluciones a los problemas, ¿no? Yo creo que los compañeros de mesa han explicado algunas de esas soluciones que me parecen magníficas, ¿no? Yo creo que esto pasa al final para que una perspectiva interesante que veo es que el profesorado se empodere, ¿no? Se empodere de su trabajo y diga, bueno, pues sí, hay una serie de cosas estructurales en las que yo puedo hacer una serie de acciones limitadas a lo que es la estructura democrática de votar cada 4 años, etcétera, ¿vale? De influir, ¿vale? Pero también hay una serie de cosas que yo sí puedo hacer en mi clase, sí puedo hacer en mi centro y sí puedo hacer con mis alumnos. Entonces se trata de compartirlas, de ser creativos y de buscarlas, ¿no? Activamente, ¿eh? Y yo creo que ahí hay un camino interesante por recorrer, ¿no? Y yo por último quiero comentar que nos hemos pasado todos a la tecnología masivamente, ¿no? El que no sabía encender la computadora pues ha aprendido a hacerlo, el que no sabía usar no sé qué pues ha aprendido, bueno, todos hemos aprendido. Yo sabía usar una plataforma de videoconferencia, ahora sé usar 7, bueno, pues cada cual en su entorno pues se ha espabilado como las circunstancias le han requerido, ¿no? Y sí, hemos hecho un gran aprendizaje digitalmente, que quién nos hubiera dicho hace un año que estaríamos digitalmente como estamos ahora, nadie nos lo hubiera dicho y lo hemos conseguido, ¿ven? Entonces, ese paso importante también lo podemos dar en otros ámbitos, ¿no? En la metodología didáctica, en la evaluación, en la humanización de nuestros espacios, de nuestras relaciones con los alumnos. También podemos dar esos pasos de gigante que hemos dado en la tecnología, y yo simplemente quiero lanzar ese mensaje de animarles a buscar esos espacios de manera activa. Muchas gracias, profesora Mariana. Hay otras preguntas que nos han hecho en el chat, algunas tienen que ver con dónde vamos a encontrar más información acerca de lo que ustedes han mostrado. Entonces, para decirle al auditorio que todas estas conferencias, las ideas que hemos compartido, las experiencias que se van a mostrar van a quedar alojadas en un repositorio de la Red de Educación en Tiempos de Emergencia a través de la página de la Universidad de Antioquia. También lo que se ha retransmitido a través del Facebook Live pues quedará allí también en las redes sociales. Adicionalmente vamos a trabajar posteriormente con la finalización de este evento en una publicación de memorias del evento, pero también queremos, si ustedes pueden, los profesores Filomena, Pablo y Mariana, a través del chat,
dejar un correo electrónico o una página donde los docentes puedan encontrar más información acerca de las estrategias que han mencionado, acerca de los protocolos, para que ellos puedan acceder y repensar sobre sus prácticas, pues se los agradecemos. Y creo que la intervención de ustedes nos ha ayudado a pensar que estas reflexiones sobre la educación en tiempos de emergencia, pues tiene diferentes aspectos donde podemos nosotros profundizar. Algunas que tienen que ver con el campo epistemológico para pensar la contextualidad y la conexión de otros saberes en relación con los entornos, pero también un campo más formativo donde reconocemos las diferentes dimensiones del ser humano en relación consigo mismo y en relación con los otros, inclusive un campo de profundización que incentiva la creatividad, no solamente para orientar los procesos educativos, sino para desenvolvernos nosotros mismos en estos nuevos ambientes de virtualización. Vamos a darle solamente 2 minutos a cada uno de ustedes, profes Filomena, Pablo y Mariana, para que puedan darle una reflexión final a nuestro auditorio, para que podamos hacer el cierre y la despedida y reconozcamos ese ejercicio que se ha hecho en conexión desde Brasil, España, Argentina y Colombia. Profe Filomena. Por fim, gostaria de dizer que não temos ainda muitas pesquisas, né, sobre as experiências em tempo de emergência, mas o pouco de pesquisas que temos tido acesso, né, os professores têm se mostrado, né, bem desesperados e estafados, né, com esse novo tempo, né, e que invade agora o seu espaço sagrado, né? Que as suas aulas, enquanto espaço sagrado, passam a ser públicos, são gravados, são, né, tornados públicos, né? E os espaços de suas casas também, né? Quer dizer, interferindo aí, um contexto maior interferindo na vida particular, né? Numa casa que precisa se silenciar para poder que esse professor possa atender não só os meninos, estão ensinando também os pais, né? Então, volto, né, a falar como os outros que me antecederam, a Mariana, o Pablo, né, da necessidade de pensarmos, então, numa rede educativa coletiva para esse momento, né, para que possamos, então, pensar junto outros modos de sentir, pensar e significar o projeto educativo, né, que nós estamos recontextualizando para o momento. Então, isso vai, né, nos confortar, nos animar, nos fortalecer e nos ajudar a resistir. Okay? Muitas graças. Muchas gracias, profe Filomena. Pablo. Vale. Bueno, para cerrar un poco quería poner énfasis en pensar en algunas pautas para la vuelta a las aulas y algunas prácticas que se han desarrollado, y pensaba en la importancia de sostener a los que vuelvan, de ir a buscar a los que no vuelvan. Ahí las escuelas van a tener un rol central y los docentes en particular, de trabajar procesos de construcción de nuevas grupalidades con los docentes. Eso va a ser estratégico y fundamental, también compartiendo un poco con lo que decía Mariana de los aprendizajes que todos hemos logrado y las experticias que hemos construido en este tiempo. Recuperar las experiencias de los estudiantes y la voz de los estudiantes al momento de volver a las aulas, recuperar esta idea de la escuela como un espacio de encuentro. La importancia de priorizar la continuidad pedagógica más que de calificar también, y corrernos un poco de este lugar de santidad de las calificaciones, y sobre todo pensar, bueno, cómo se repasa lo trabajado en este tiempo de emergencia y cómo se recupera en el ámbito de lo escolar y se resignifica. También para ver qué es lo que ha logrado hacer cada estudiante y qué es lo que ha logrado hacer cada profesor. Y para cerrar, yo particularmente quiero cerrar con un reconocimiento muy fuerte a los profesores y maestros de Latinoamérica, porque esta pandemia también los ha encontrado en condiciones de no solamente de trabajadores de la educación, sino también en muchos casos de sostenes de familia, y ahí las tareas
se duplican. Mezclar el trabajo con la escuela se hace mucho más difícil en condiciones de vulnerabilidad, y en ese sentido hay una realidad que no solamente nuestros alumnos participan de las múltiples pobrezas del continente, sino también muchos de nuestros docentes. Y en ese lugar el rol de los docentes ha sido realmente muy valioso y debe tener nuestro profundo reconocimiento a lo que han podido hacer con los recursos disponibles. Así que bueno, con eso quería cerrar esta intervención. Muchas gracias, profe Pablo. Escuchamos a la profe Mariana ahora. Gracias. Bien, voy a intentar ser breve. Yo simplemente quería dar las gracias a todos esos maestros, esos profesores que se están preocupando por sus alumnos, porque aprendan, porque estén bien, por detectar esas situaciones difíciles, por echar una mano a veces mucho más allá de lo meramente profesional. Quiero dar las gracias, ¿no? Y quiero expresar un deseo, y es que esto nos haga un poco mejores, ¿no? Como colectivo, evidentemente, pero también como sociedad, que nos haga pensar, que nos haga más humanos, que nos haga mejores, en definitiva, que salgamos de esto humanamente con unos lazos más fuertes, con las ideas más claras, con más justicia, con más solidaridad, con más oportunidades para todos. Y ya está. Pues nuestro inmenso agradecimiento para nuestros tres invitados, la profesora Filomena Ruda Monteiro desde la Universidad Federal de Mato Grosso, Brasil, al profesor Pablo García desde la Universidad Nacional de 3 de Febrero en Argentina, a la profesora Mariana Morales desde España, su participación en la Plataforma Internacional de Práctica Reflexiva. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación a compartir sus experiencias, sus reflexiones con un conjunto de docentes de Latinoamérica y Iberoamérica interesados en seguir repensando la educación y cómo, como usted dice, profesora Mariana, mejorar nuestro ser, nuestro rol como docente y nuestro trabajo en transformación social y cultural a través de la educación.